Hay estudios que no se despiden con una obra maestra, se despiden con un juego que sin saberlo se convierte en su última firma. Por eso, hoy vamos a hablar de títulos que fueron el punto final de equipos que marcaron a muchos jugadores. Algunos se marcharon con dignidad, otros con un desastre imposible de defender, y otros con un juego que prometía muchísimo más de lo que el estudio pudo llegar a vivir. Y empezamos el vídeo con Halo Wars, un caso bastante curioso, porque Ensemble Studios no se despidió con otro Age of Empires, ni con un nuevo bombazo de estrategia para PC, sino llevando Halo al terreno de los RTS en consola. Y es que este fue el último adiós de Ensemble Studios por una razón bastante triste. No era un estudio cualquiera haciendo un spin-off cualquiera, era el equipo de Age of Empires, o sea, gente que prácticamente había criado a media generación dentro de la estrategia en tiempo real, y de repente su despedida no fue un Age of Empires 4, ni un cierre triunfal de su propia saga, sino un experimento muy raro, llevar Halo al terreno de la estrategia en consola. Y eso ya tenía mérito, porque hacer un RTS para mando era como intentar jugar al ajedrez con guantes de boxeo. En PC tienes ratón, teclado, accesos rápidos, control preciso, pero en Xbox 360 tenían que conseguir que todo fuese rápido, cómodo y entendible con un mando. Y ahí se notaba que Ensemble sabía lo que hacía. Halo Wars no era el RTS más profundo del mundo, pero sí era muy accesible, muy bien presentado y bastante más sólido de lo que muchos esperaban. Lo duro es que mientras el juego se estaba terminando, Microsoft ya había decidido cerrar Ensemble. De hecho, se confirmó que el estudio sería disuelto cuando Halo Wars estuviera completado. O sea, imagínate el ambiente. Estás terminando un juego importante para una de las marcas más grandes de Xbox, pero sabes que cuando lo acabes, tu estudio desaparece. Y eso convierte cada cinemática, cada misión y cada menú en algo mucho más amargo. Y encima venían de una trayectoria brutal: Age of Empires, Age of Mythologic, expansiones, años dominando la estrategia. Ensemble no era un estudio que hubiera fracasado durante una década, era un equipo querido, rentable y con identidad. Por eso chocó tanto que su final llegara con Halo Wars, un juego que sin ser perfecto salió con bastante dignidad y demostró que todavía tenían talento para adaptar una fórmula complicada. Y de un estudio mítico de estrategia pasamos a otro caso igual de doloroso pero en un género totalmente distinto, y ese juego es Battlefield Hardline. Battlefield Hardline fue el último adiós de Visceral Games, y lo más triste es que no se siente como la despedida que ese estudio merecía. Estoy hablando del equipo de Dead Space, de un estudio que había demostrado que podía coger una idea de terror espacial y convertirla en algo con personalidad, tensión y una identidad brutal. Pero su último juego publicado no fue un Dead Space 4, ni una nueva IP de terror, ni aquel proyecto ambicioso de Star Wars que tenían entre manos. Fue un Battlefield de policías y ladrones. Y ojo, que Hardline no es una basura. Tenía unas ideas bastante frescas para la saga: cambiar la guerrilla militar por atracos, persecuciones, SWAT, criminales, bancos reventando y tiroteos más urbanos. Era como si Battlefield se hubiera puesto a jugar a ser una película de Michael Bay. El problema es que mucha gente lo miró y dijo: vale, pero esto no parece un Battlefield de verdad. Veníamos de tanques, jets, mapas enormes y guerra total, y de repente el juego te vendía placas, sirenas y esposas. Y ahí estaba el drama. Visceral no estaba haciendo su juego, estaba metido dentro de una franquicia gigantesca de EA, con una comunidad que ya tenía expectativas muy cerradas. Si cambiabas demasiado, la gente se enfadaba porque no era Battlefield, si cambiabas poco parecía un DLC grande. Y Hardline se quedó justo en ese sitio incómodo. Tenía personalidad, pero no la suficiente para escapar de la sombra de la saga. Después de eso, Visceral siguió trabajando en un juego de Star Wars, conocido durante años como aquel proyecto con Amy Hennig, la guionista de Uncharted. Pero EA acabó cerrando el estudio en 2017 y moviendo el proyecto a otro equipo, cambiando su dirección. Es decir, Hardline quedó como el último juego publicado de Visceral Games antes de desaparecer. Y algo parecido, pero en la conducción, pasó con Drive Club. Este fue el último adiós de Evolution Studios, y lo más curioso es que no se despidieron con un juego olvidable, sino con uno de esos títulos que empezaron con muy mala fama y acabaron ganándose un respeto enorme con el paso del tiempo. Evolution no era un estudio cualquiera, venían de World Rally Champions en PS2 y sobre todo de Motorstone, una saga que durante los primeros años de PS3 fue puro espectáculo: barro, choques, motos, camiones, circuitos salvajes y esa sensación de esto no lo estoy viendo en otra
consola. Eran especialistas en conducción arcade con mucha personalidad. No hacían simuladores secos, hacían juegos de correr con los ojos abiertos como platos. Y entonces llegó Drive Club, que iba a ser una de las grandes cartas de presentación de la PS4. La idea era muy buena, un juego de conducción social con clubes, desafíos constantes, marcadores entre amigos y carreras pensadas para picarte todo el rato. El problema es que salió torcido. Los servidores fallaron muchísimo al principio, parte de la experiencia dependía de estar conectado. La versión de PS Plus se retrasó y el juego quedó marcado por una etiqueta bastante horrible: promesa incumplida. Pero aquí viene lo interesante. Evolution no lo abandonó. Se puso a arreglarlo, a añadir contenido, a pulirlo, a mejorar el clima dinámico, las motos, los eventos, los coches. Y poco a poco Drive Club pasó de ser el juego que salió roto a convertirse en uno de los arcades de conducción más bonitos y disfrutables de la PS4. Lo triste es que esa redención no fue suficiente. En 2016, Sony cerró Evolution Studios y Drive Club quedó como su último gran trabajo. No hubo Motorstrom nuevo, no hubo Drive Club 2, no hubo otra oportunidad para que el estudio rematara esa remontada. El juego mejoró, la comunidad empezó a defenderlo, pero el estudio ya estaba sentenciado. Y si hablamos de estudios expertos en velocidad, es imposible no pasar a 007 Bloodstone, el último adiós de Bizarre Creations. Y es que esta gente venía de hacer Metropolis Street Racer, Project Gotham Racing, Geometric Wars y Blur, o sea, tenían una identidad clarísima: velocidad, estilo, arcade fino y juegos con ese toque elegante que no parecían fabricado en serie. Y entonces su despedida acabó siendo un juego de James Bond, no un Project Gotham Racing 5, no una nueva locura tipo Geometric Wars, no una secuela de Blur. Su último juego fue 007 Bloodstone, una aventura de acción en tercera persona con Daniel Craig, persecuciones, tiros, infiltración ligera y una historia original de Bond. Y ojo, no era un desastre. De hecho, tenía momentos bastante disfrutables, sobre todo cuando se notaba la mano de Bizarre en las persecuciones. Ahí el juego respiraba un poco más. Coches, velocidad, derrapes, explosiones. En esas partes parecía que el estudio decía: vale, esto de pegar tiros no es lo nuestro, pero conducir sí sabemos. El problema es que Bloodstone salió en una posición rarísima. Llegó en 2010, en una época donde los juegos de acción en tercera persona estaban compitiendo contra monstruos enormes. Además, ese mismo año también salió GoldenEye 007 para Wii, que se llevó mucha más atención por el peso nostálgico del nombre. Bloodstone quedó como el Bond secundario, el que estaba ahí, el que parecía correcto pero no imprescindible. Y justo ahí está la tragedia. Bizarre Creations ya venía tocada. Blur había sido buenísimo, pero no vendió lo suficiente como Activision esperaba. Bloodstone tampoco consiguió cambiar la situación. Y unos meses después, Activision cerró el estudio. Después llegamos a The Saboteur, que es una despedida con muchísimo carácter. The Saboteur fue el último juego de Pandemic Studios y lo triste es que tenía toda la pinta de despedida sin que el juego lo grite en la cara. No es el típico final de estudio con un proyecto roto, triste y sin alma. Al contrario, es un juego con personalidad, con ideas propias y con esa sensación de que todavía había gente dentro intentando hacer algo distinto. Pandemic no era un estudio cualquiera, venía de Mercenaries, de Full Spectrum Warrior, de Star Wars Battlefront y de juegos que tenían algo muy claro. Eran directos, caóticos, divertidos y con mucha libertad para liarla. No eran los más finos del mundo, pero tenían ese punto de aquí hemos venido a pasarlo bien. La idea era buenísima. París ocupada por los nazis, un piloto irlandés metido en la resistencia, explosiones, sabotajes, escalada por edificios, coches clásicos, persecuciones y una ciudad que pasaba del blanco y negro al color según ibas liberando zonas. Eso era lo más especial. No era solo un filtro bonito, era una forma muy visual de decirte: mira, estás devolviendo vida a una ciudad apagada. El problema es que llegó en un momento horrible. EA había comprado Pandemic Studios junto a BioWare. Las expectativas eran altas, los costes eran enormes y el estudio ya venía tocado. Mientras The Saboteur se preparaba para salir, EA anunció recortes y acabó cerrando Pandemic Studios en 2009, justo antes del lanzamiento del juego. Eso hizo que The Saboteur llegara prácticamente como una obra póstuma. El juego salía, pero el estudio que lo había creado ya estaba desapareciendo.
De ahí pasamos a Lair, otro caso de ambición enorme que acabó saliendo muy mal. Lair fue el último juego de Factor 5 y lo más doloroso es que venían de un estudio casi intocable para muchos fans de Nintendo. Esta gente había hecho Turrican, pero sobre todo se había ganado el cariño de la media industria con Star Wars Rogue Squadron. Eran los magos de hacerte sentir que estabas pilotando una nave de Star Wars a toda velocidad. Y entonces llegó Lair. La idea era una locura preciosa, un exclusivo de PS3, donde no pilotabas naves, sino dragones gigantes, batallas en el cielo, ejércitos en tierra, fuego, ciudades enormes, música épica y una escala que en 2007 llamaba muchísimo la atención. Parecía uno de esos juegos que Sony podía enseñar diciendo mirad lo que puede hacer la PS3, y visualmente tenía momentos muy potentes. El problema es que todo se torció por culpa de una decisión que marcó al juego para siempre, los controles por movimiento. En vez de manejar al dragón de forma tradicional, Lair apostó fuerte por el Six-Axis, y claro, aquello sonaba moderno, sonaba a nueva generación, sonaba a esto solo se puede hacer en PS3, pero a la hora de jugar, mucha gente sintió justo lo contrario, que estaba peleándose más con el mando que con los enemigos. Girar, embestir, esquivar o apuntar no siempre respondía como esperabas, y en un juego de dragones gigantes eso es mortal. Lo peor es que Lair no era un juego sin ambición, tenía mundo, tenía producción, tenía escenas espectaculares y tenía una fantasía muy clara. Y después llegó el golpe final. La rama americana de Factor 5 cerró en 2009 tras problemas financieros, agravados por la caída de Brush Entertainment, con quien tenían contratos importantes. Lair quedó como el último juego desarrollado por Factor 5 antes de ese cierre. Luego tenemos el caso de Fable The Journey, una despedida que todavía se siente más incómoda. Este fue el último adiós de Lionhead Studios, y es que Lionhead no era un equipo cualquiera, era el estudio de Black and White, de The Movies, de Fable, y durante años tuvo esa fama de hacer juegos raros, ambiciosos, lleno de ideas locas, aunque no siempre salieran perfectas, y por eso su despedida sabe tan rara, porque cuando la gente pensaba en Fable pensaban en Albion, en decisiones morales, en humor británico, en convertirte en héroe, villano, idiota absoluto o leyenda del pueblo, y de repente el último juego publicado por Lionhead fue Fable The Journey, una aventura para Kinect donde ibas en primera persona, lanzando hechizos con gestos y avanzando por un camino mucho más limitado. Y claro, ahí empezó el problema. No era exactamente lo que los fans querían. La saga venía de tener mundos abiertos pequeños, libertad, decisiones y ese punto de cuento gamberro, pero The Journey parecía más una demostración de Kinect que una evolución natural de Fable. Tenía cosas interesantes como la revelación con el caballo, la magia gestual y una presentación bastante cuidada, pero mucha gente lo sintió como un desvío bastante extraño. Lo peor es que después vino Fable Legends, que debía ser el regreso grande del estudio, pero acabó cancelado, y con esa cancelación, Microsoft cerró Lionhead en 2016. Y si esa despedida fue amarga, lo de Tony Hawk Pro Skater 5 fue directamente doloroso. Pro Skater 5 fue el último adiós de Robomodo y encima fue una despedida de esas que duelen por partida doble, porque cerró una etapa del estudio pero también dejó a la saga Tony Hawk en una situación bastante triste durante años. Robomodo no era Neversoft y ese ya era el primer problema. Para muchos fans, Tony Hawk Pro Skater era inseparable de Neversoft, el estudio que convirtió el skate arcade en una religión de instituto, tardes de PS1, combos imposibles y bandas sonoras que se te quedaban pegadas al cerebro. Cuando Robomodo tomó el relevo, la saga ya venía tocada y sus primeros intentos tampoco ayudaron. Tony Hawk Ride y Tony Hawk Shred apostaron por una tabla periférica que prometía inmersión, pero que acabó pareciendo más una barrera entre el jugador y la diversión. Por eso, Pro Skater 5 tenía una misión enorme: devolver la saga a sus raíces. Niveles cerrados, objetivos rápidos, combos, greens, manuals, puntuaciones absurdas. En teoría, era justo lo que los fans llevaban años pidiendo. El título incluso parecía decir tranquilos, volvemos a lo clásico. El problema es que el juego luego llegó como si lo hubieran empujado a la pista antes de atarse los cordones. Salió con bugs, físicas raras, caídas absurdas, animaciones torpes, niveles poco inspirados y una sensación general de producto sin terminar. Además, la licencia entre Tony Hawk y Activision expiraba a finales del 2015, y varias fuentes señalan que el juego se desarrolló con prisa para llegar antes de ese cierre de contrato. Y claro, para una saga que venía de ser sinónimo de precisión, fluidez y diversión inmediata, eso fue mortal, porque Robomodo cerró el estudio en el año 2016. Después pasamos a Kingdoms of Amalur Reckoning,
que es uno de los casos más raros porque aquí el juego no fue precisamente un desastre. Kingdoms of Amalur venía del estudio de 38 Studios y lo más loco es que no fue un último adiós porque el juego fuese un desastre. De hecho, aquí está la gracia amarga de la historia. Amalur salió bastante bien, tenía buenas críticas, gustó a mucha gente, vendió una cantidad decente, pero aún así no fue suficiente para salvar el estudio. 38 Studios era el estudio fundado por Curt Schilling, exjugador de béisbol, y entró en la industria con una ambición enorme. No querían hacer simplemente un RPG y ya está. Kingdoms of Amalur era casi una puerta de entrada a algo mucho más grande. Un universo de fantasía pensado para acabar en un MMO gigantesco llamado Project Copernicus. Vamos, que Reckoning era el primer paso de un plan bastante bestia, y como juego tenía ideas muy potentes. El combate era mucho más ágil que en el de otros RPGs occidentales de la época, casi como si hubieran querido mezclar fantasía clásica con acción directa. Te podías montar builds muy locas, cambiar de estilo, usar chakrams, espadones, magia, dagas, martillos, y todo tenía ese punto de solo una misión más que te atrapaban durante horas. Además, el mundo tenía muchísimo lore, porque detrás estaban nombres como R.A. Salvatore en la construcción del universo, Todd McFarlane en el apartado visual, y Ken Rostrón, veterano de The Elder Scrolls, en el diseño. El problema es que el estudio había apostado demasiado fuerte. Habían deudas, préstamos públicos, expectativas enormes y un MMO carísimo en desarrollo. Kingdoms of Amalur necesitaba vender una barbaridad para sostener toda esa maquinaria, no solo para ser rentable como juego. Poco después, 38 Studios no pudo pagar sus deudas, dejó de pagar nóminas y acabó declarándose en bancarrota. Project Copernicus murió sin salir, y Kingdoms of Amalur Reckoning quedó como el único juego publicado por ese estudio. Y terminamos el vídeo con Song of None, una despedida mucho más reciente y cercana porque Tequila Works era uno de esos estudios españoles que siempre intentaban hacer juegos con identidad. Tequila Works era uno de esos estudios españoles que se habían ganado un nombre sin hacer siempre lo mismo. Empezaron llamando la atención con Deadlight, luego llegaron con Rime, The Sexy Brutale, Guild, juegos muy distintos entre sí, pero casi siempre con una cosa bastante en común: intentaban tener identidad. No eran productos sin cara, podían gustarte más o menos, pero se notaba que había intención artística, atmósfera y una sensibilidad bastante especial. Y entonces llegó Song of None, dentro del universo de League of Legends, pero sin ir por el camino fácil, porque podrían haber hecho algo más explosivo, más competitivo, más de acción constante, pero no. Tequila Works se fue por una aventura más íntima centrada en Nine y Will Pump, en el viaje, en la amistad, en el frío de Freljord y en ese rollo de cuento bonito con corazón. Era casi lo contrario a lo que mucha gente asocia con League of Legends. Menos toxicidad de chat y más paseo emocional con un yeti gigante. El problema es que el juego salió en una etapa muy complicada. Riot Forge, el sello que publicaba estos juegos narrativos basados en League of Legends, acabó cerrando en 2024, y Tequila Works tampoco estaba viviendo su mejor momento. El estudio se declaró insolvente en noviembre de 2024, tras despidos, la cancelación de un proyecto no anunciado y con unas condiciones de mercado que ellos mismos señalaron como insostenibles. Por eso, Song of None queda como una despedida tan extraña. No fue un fracaso escandaloso ni un juego que saliera hecho polvo, fue más bien una última aventura amable de un estudio que por detrás estaba entrando en una situación bastante dura. Y eso le da otro peso. Y al final estos juegos no solo son lanzamientos buenos, malos o raros, son despedidas, son el último rastro de estudios que durante años nos dieron sagas, ideas y momentos que todavía recordamos. Y ahora te toca a ti. ¿Qué cierre de estudio te dolió más? ¿Y qué juego crees que fue la despedida más injusta de todas? Te leo en comentarios, que me los apunto para una segunda parte. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Y si te ha llamado la atención alguno de estos juegos, echa un vistacito a la descripción o al comentario fijado, porque los vas a encontrar en Eneba y además tirados de precio. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.